Hola amigos de Rojales Misterioso, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo hoy me he venido hasta un lugar muy luminoso para hablaros de una cosa muy oscura. Y es que es un tema tabú, el tema de los seres sombra. ¿Quién no ha oído hablar de ellos? Ahora mismo vamos a hablar sobre todo esto. Bueno, pues concretamente estoy en el Parque de las Dunas de Guardamar del Segura, que es el pueblecito que está al lado de Rojales, que es mi pueblo. Y bueno, es un sitio súper bonito, ya veis, está lleno de dunas, aquí todo es arena de la playa, ya podéis ver. Y bueno, es que la playa está allá al lado, de hecho se ven, voy a ver si se ven las piscifactorías, porque se ven ahí al fondo. Todo eso que se ve ahí son piscifactorías que creo que son de lubinas. No lo tengo muy claro, mira, ahí hay un barquito. En fin, bueno, voy a buscarme un buen sitio para contaros lo que os voy a contar hoy, porque tiene mucha tela. Voy a contaros algunas experiencias propias y bueno, pues un poco mis propias conclusiones, ¿no? Tanto de lo que me han podido contar algunos amigos, a los que también, con quienes también han tenido contacto estos extraños seres sombra, y bueno, pues también algunas de las mías. Es algo que nunca lo he contado en público y creo que puede ser interesante para todo el mundo, ¿no? Porque creo que es un tema tabú, muy poco hablado. Dicen por ahí que, bueno, pues que dicen que en los últimos tiempos está habiendo mucho más avistamiento de seres sombra. Yo, sin embargo, soy de las que piensa que bueno, pues realmente es por estadística, porque ahora tenemos internet, tenemos medios en los cuales poder informarnos, poder difundir o tener ese feedback con gente que también le pasan estas cosas. Y antiguamente pues la gente se callaba por miedo a que los tildaran de locos o de, yo qué sé, o de alguna cosa rara, ¿no? Entre esas personas me incluyo yo, porque yo también hubo una época en la que pensaba que, bueno, eso a lo mejor solo me pasaba a mí y que podía estar loca, pero no. Una buena psicóloga me dijo que, Marta, tú estás muy cuerda. Entonces, bueno, me estuvo contando ahí casos de que esto es bastante más habitual de lo que parece ser, ¿no? Y hay mucha tela que cortar. Voy a buscarme un sitito cómodo para ponerme y contaros toda esta historia, porque tela marinera. Vale, grabando. ¡Ay! Pues aquí me voy a quedar. En este sitio he dado 4 vueltas por ahí por el bosque, pero este es el sitio que más me gusta, porque además se ve ahí el mar de fondo. Y bueno, me diréis que por qué me ha dado ahora por hablar de seres sombras, y yo nunca he hablado de esto. Pues el otro día resulta que estaba hablando con una amiga que bueno, me vino bastante preocupada. Y me dijo, Marta, dice, ¿tú qué entiendes de estas cosas, tal? Dice, es que me ha pasado una cosa que no sé a quién contársela, porque ha sido muy fuerte y es un poco increíble. Y yo decía, madre mía, si aquí ya estamos curados de espanto, como decimos en el pueblo. Bueno, pues esta amiga me decía pues que había estado durmiendo la siesta y que al parecer había tenido una especie de sueño, que según ella no era un sueño, era algo muy real, en el que dice que mientras que ella estaba ahí acostada en el sofá, pues llegó un ser que era oscuro como el azabache, dice que no tenía cara, que era como muy delgado, larguirucho, de carácter masculino, y que este pues se puso como encima de ella. Ella dice que notó el cuerpo físico, el peso físico encima de ella, y que además este ser, aparte de no dejar que se moviera, le estaba golpeando en el estómago. Estaba golpeando el vientre, y dice que ese dolor era real, el dolor ella lo estaba sintiendo, pero no podía despertarse. Entonces dice que se agobió muchísimo porque no podía despertarse y poder salir de esa situación, ¿no? Y es que esto es algo muy típico en esta clase de episodios de seres sombra, ¿no? Hay muchas personas a las que se le presentan como en sueños o en esos ratitos en los que estamos en el duermevela, como que te acabas de despertar pero no estás despierto del todo, y es como que ahí ven que tenemos las defensas bajas y vienen a por nosotros. Este tipo de seres que se suelen presentar en estas circunstancias
Se les llama popularmente así, como seres sombra. Realmente yo no sabía que se llamaban así, aunque la primera vez que tuve contacto con uno de ellos fue cuando yo tenía, no sé, tendría 14 o 15 años. Y la verdad que me quedé bastante impactada. Ahora mismo contaré esa experiencia, pero voy a continuar por esta rama de seres sombra que se aparecen a personas que están durmiendo. Porque además no es que se presenten así a lo loco. Yo, por lo menos las historias que he recibido por parte de amigos, conocidos o incluso experiencias propias, parece ser que esta clase de seres se ensañan con las personas cuando están en un estado como de vibración muy baja, ¿vale? Cuando hay miedo, cuando hay depresión, cuando hay ansiedad. Porque el caso de esta amiga que os estaba comentando, pues es precisamente el caso de una persona que está atravesando ahora mismo. Es una persona súper positiva, súper alegre, pero ahora mismo está atravesando una época, pues ahí como un poco depre por razones personales, por razones laborales y demás. Y me lo decía, ¿no? Me decía, uy Marta, dice, es que estoy muy baja, estoy muy así, dice, yo creo que por ahí me han pillado. Y es que es así, o sea, no sé si vosotros habéis tenido alguna de estas experiencias, pero yo lo que tengo, por la experiencia que yo he visto, ¿no? Es como que se acercan a personas que tienen luz, personas que son muy luminosas, personas que suelen ser alegres, positivas en su estado normal, pero cuando están así en una época un poco convulsa, como digamos con la defensa baja, con la vibración baja, estas entidades o estos seres, que todavía no sé ni de qué naturaleza pueden ser, porque ni siquiera me atrevo a clasificarlos, es como si aprovecharan y se alimentaran o intentaran saquear la poca energía que le pueda quedar a esa persona. Y lo más increíble es eso, ¿no? Pues que parece ser que se presentan ahí en sueños y en esta clase de circunstancia. Y me viene a la cabeza también el caso de otro amigo con el que además estuve conviviendo una temporada cuando yo vivía en la vecina localidad de Torrevieja. Pues yo tendría 21 años o 22 años o así, y recuerdo que a medianoche empecé a escucharlo como gritaba, y yo me levanté de la cama, fui corriendo y ¿qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando? Y el chico estaba totalmente descompuesto, mi amigo estaba como si le hubiera pasado un tren por encima, vamos, estaba en estado de shock, estaba jadeando, estaba súper nervioso, ¿no? Y le decía, ¿pero qué ha pasado? Y me decía, Marta, dice, no te lo vas a creer, dice, es que estaba soñando, y me decía, pero yo creo que no es un sueño, dice, estaba soñando como que había un ser encima de mí en la cama, dice, no era un sueño, dice, es que era real, dice, estaba encima de mí en la cama, dice, me estaba aprisionando, no podía respirar, no me dejaba hablar, dice que le tapaba la boca, lo tenía ahí como encima de él tapándole la boca, dice que como que lo tenía pillado así de los brazos, no podía moverse. Y entonces hubo un momento en el que él intentaba gritar y gritar, pero no podía. Y dice que hubo un momento en el que ese ser de repente ¡zas!, se va, se marcha, y entonces él es cuando ¡buah!, puede gritar, y por eso pegó ese grito tan descomunal que bueno, despertó a todos los vecinos y a todos los que estábamos ahí en esa casa. Y aquello a día de hoy, mira que han pasado años, habrán pasado como 15, 16 años, pero esa persona todavía lo recuerda y yo todavía lo recuerdo, el susto tremendo que me dio, porque yo pensaba que se estaba muriendo o que había pasado algo más grave, ¿no? Y este caso de este amigo es otra de esas personas que son luz, que son personas nobles, personas alegres, que son personas positivas, y bueno, pues ahí se cumple otro caso más de este tipo de seres que van a por las personas que parece que tienen cierta, no sé, pues cierta capacidad o cierta luz, o no sé cómo clasificarlo, ¿no? Y me resulta muy curioso ver cómo eso es un factor que creo que influye. En este caso, este chico, era verdad que en esa época estaba muy estresado del trabajo y tenía miedo. Él, recuerdo que en esa época tenía mucha ansiedad por perder su trabajo, por lo que opinarían los demás de él en su trabajo, si se iba, y estaba pasando también una época un poco convulsa, ¿no?
Y como os decía antes, ¿no? He estado leyendo un poquito artículos por internet, así muy genéricos, y en uno de ellos he leído que dicen que en los últimos tiempos parece ser que hay como mucha afluencia de este tipo de seres. Sin embargo, yo creo que más que haya más afluencia, lo que hay es más, digamos, libertad o información o más valentía para hablar de este tema, porque es un tema tabú. Hay muchos temas tabú en la vida y uno de ellos es este, ¿no? No puedes contar a cualquiera que ha venido un bicho negro, un ser humanoide negro a asustarte a mitad de la noche. Y bueno, es un poco increíble, la verdad. Yo viví muchos años preguntándome si esta clase de seres eran reales o eran alucinaciones, pero claro, luego ya te das cuenta de que tanta gente no puede estar alucinando lo mismo. Ya os voy a contar un poco las experiencias personales que yo he tenido con estos seres, porque una de ellas, además la tengo dibujada. Voy a enseñar por aquí los dibujos que hice hace algunos años de algunas experiencias que tuve. Y esto no lo he contado nunca, pero yo cuando era adolescente pues tenía un novio, el noviete típico de la adolescencia, con el que te vas a ver películas a tu casa o a su casa y tal, y hacer palomitas y todas esas cosas. Y recuerdo que una tarde, lo típico, nos fuimos a casa del chico y yo estaba en el salón, en el sofá, preparando una película, íbamos a ver una película, era una tarde de sábado y dijimos, pues vamos a ver una película y hacemos unas palomitas y tal, y nos ponemos aquí y tal. Pues venga. Y recuerdo que era ya, pues sí, pues las 8 o las 9 de la noche y yo estaba cansada, estaba agotada de todo el día y me tumbé allí en el sofá mientras el chico pues salió pues para, yo qué sé, hacer palomitas o para, en fin, para lo que fuera, ¿no? Para preparar una manta o lo que fuera. Es que no lo recuerdo porque es que era muy joven, tenía 16 o 17 años. Bueno, pues hubo un momento en el que yo estaba ahí tumbada en el sofá esperando a que viniera el chico para empezar a ver la película, y en el umbral de la puerta, yo recuerdo, estaba en el sofá y justo enfrente había la puerta que daba hacia el pasillo. Era una casa enorme, era una casa muy grande, y vi asomándose desde la puerta como una sombra, porque también hay que decir que todas las luces no estaban encendidas, había una lucecita pequeña y todo se veía así un poco en penumbra, y yo vi una sombra como que se asomaba así como muy tímidamente y tal, y le dije, fulanito, no voy a decir el nombre, fulanito, no me des sustos, tal, no me gastes bromas, y se lo dije así pensando que era él, que me iba a gastar una broma, de un susto, lo que sea, y de repente lo escucho a él, a la voz suya, que estaba en la otra punta de la casa, en la cocina, que estaba como al otro lado del pasillo, y me dice, ¿me has dicho algo? Y yo me quedé helada de decir, entonces, ¿quién coño estaba en la puerta? Porque era un ser oscuro, era una sombra, era masculino también, y juraría que era él, pensaba que era él. Pero claro, al segundo me responde él, desde la otra punta de la casa se oía su voz lejana, diciendo, ¿me has dicho algo? Es que no te oigo. Y bueno, aquello me dejó como, un poco, aquello lo recordaré toda la vida. Pero no ha sido el único caso que he tenido otros varios, lo que pasa es que ya sabiendo lo que era. Uno de ellos tuvo lugar hace unos años. Yo vivía en otra ciudad, bueno, es que he vivido en muchos pueblos diferentes. Vivía con una pareja que tenía y bueno, pues yo estaba atravesando una época muy oscura de mi vida. Ahora me veis aquí súper happy, estoy muy bien, pero creo que para ser feliz, todo el mundo que es feliz es porque antes ha pasado la noche oscura del alma. Pues yo en esa época estaba pasando mi noche oscura del alma, estaba casi en depresión, fatal, era un desastre. Yo estaba totalmente baja de energía, no, lo siguiente. Y en una noche llegué a ver, bueno, una noche no, lo vi varias veces. Era una entidad también oscura que venía, se ponía a los pies de mi cama
y era como que intentaba asustarme, intentaba darme miedo. Al principio lo conseguía, incluso me hacía tener pensamientos, no sé cómo explicarlo, era diferente. A mí nunca me han tocado, no me ha pasado como al resto de mis amigos que he contado aquí, que los cogen y que le pegan golpes o que le tapan la boca o que no los dejan respirar, ni nada de eso. A mí nunca se han atrevido a tocarme, pero sí que me han inducido mucho miedo, como diciendo, aquí estoy yo y voy a ir a por ti, Marta, y tal, ¿no? Hasta que caí en la cuenta de decir, hombre, si esta es mi casa y esta es mi mente y tú intentas manipularme, pues como decimos aquí en España, puse los cojones encima de la mesa y dije, espérate, tú no eres quién para estar aquí asustándome, así que por favor te vas de aquí, te vas de mi casa y te vas de mi habitación. Y ese ser se fue. Aunque luego cuando pasaban varios días y estaba otra vez con la guardia baja, regresaba. Era aterrador, hay que decirlo, lo tengo dibujado también. A ese sí que se le veían facciones, tenía como así, no sé cómo decirlo, es que no era pelo, porque tampoco era pelo. Tenía como los ojos negros, como muy grandes, y como si le cayera el pelo así, como en la película esta de Ring, de la niña esta que tiene el pelo así para adelante. No sé, y casi que lo identificaba con algo femenino más que masculino en esa ocasión. Y luego pues he tenido otras experiencias, una de ellas fue recientemente, ya estando bien, en mi casa, súper buen rollo, y recuerdo que, bueno, debajo de mi casa hay un bar y una noche hubo una pelea. Y recuerdo que estaba yo en la cama, ahí viendo una película, tal, relajada, no estaba durmiendo, ni siquiera estaba durmiendo. Y de repente en el umbral de la puerta, es que siempre es en los umbrales de la puerta, apareció como una figura muy larguirucha, era así como muy alto, era casi hasta el techo. Y era una figura oscura, negra, como el azabache también, y iba como acercándose. A mí me dio así como, porque claro, aunque sepas lo que es y lo conozcas, pero no deja de impresionar. Y recuerdo que bueno, hice mi técnica de espera, ¿qué haces aquí? Vete de aquí, porque aquí no es tu sitio, fuera de mi casa, fuera, y lo decretas y lo dices fuera de aquí. Y se fue al instante. Y recuerdo que se lo comenté a mi amigo Pedro Amorós, y me dijo, Marta, a lo mejor tuvo algo que ver la pelea que hubo abajo, si hubo mal rollo, si hubo algo oscuro en esa pelea o en ese conflicto. Esas entidades se alimentan de, pues eso, ¿no?, de las bajas vibraciones, de los conflictos, del mal rollo, por así decirlo. Y a lo mejor por un momento pues se fue para arriba, para tu casa, y fue por allá a curiosear a ver si encontraba algo de interés, pero como se topó contigo, pues salió cortando. Por eso hay que ser un poco, hacer sangre fría y saber que esas cosas no pueden hacerte daño. Pero fijaos, a mí por lo menos, en mi caso, lo de los umbrales de las puertas, es que siempre es en los umbrales de las puertas. Y hace poco estábamos ahí hablando con Álvaro Martín, que salió ahí en Una aventura del misterio, que estuvimos ahí este verano, el 5 de agosto de este verano. Y recuerdo que sacamos el tema de los seres sombra, porque él además ha escrito un libro sobre el tema. Y recuerdo que le dije, tío, los umbrales de las puertas, ¿por qué le gustarán tanto? Son lugares de paso, es como que, no sé, puede ser algo simbólico quizá. Lo que está claro es que estas cosas existen. Yo al principio pensaba que eran pues lo típico. A ver, ya sabéis que yo soy súper escéptica a pesar de lo que pueda parecer. Siempre lo cuestiono todo mucho, siempre intento buscarle una explicación lógica a todo esto, pero realmente es que veo que le pasa a mucha gente y que cada vez la gente lo cuenta más, incluso los psicólogos también están ya al tanto de todas estas cosas y te dicen que es algo bastante habitual además. Y entonces ahí dices, oye, pues a lo mejor no es tanta paranoia, ¿no? Porque a veces me ha pasado que los he visto así en Duermevela, pero no solo seres sombras, sino seres, pues a veces me ha pasado con familiares y demás. Y me doy cuenta de que no lo veo con los ojos físicos, es como si lo vieras con la mente,
pero sin embargo lo ves y sabes que está ahí y es real porque además te transmite la emoción o lo que te esté intentando meter esta cosa, ¿no? Porque yo creo que vienen como a aprovecharse de nosotros, como una especie de manipulación, e incluso hay quien dice que son espíritus obsesores. De hecho, Allan Kardec en sus libros, en el libro de los mediums, por lo menos hay un capítulo dedicado a los obsesores. Yo no sé si se trata de la misma naturaleza de estos seres, ¿no? Porque tengo entendido que los obsesores son espíritus que fueron humanos, es decir, desencarnados, personas que estuvieron aquí y que pasaron ahí al limbo, ¿no? Por así decirlo, a ese limbo que hay entre este mundo y el otro, y se han quedado aquí atascados con sus emociones y a veces pueden sintonizar contigo y si por ejemplo en otra vida, cuando ellos estaban en vida, pues pudieron, no sé, tener algún tipo de adicción o cualquier tipo de emoción baja, si tú también la tienes o tienes algo similar, es como que se te pegan, ¿no? O se aprovechan de eso y se alimentan de tus emociones negativas. Por eso cuando estamos en estado tan bajo, como decía antes, ¿no? Pues esa gente que está depresiva o que tiene episodios de estrés, de ansiedad prolongada, ¿no? En el tiempo, que le produce esa ansiedad o esos miedos, incluso envidias o cualquier tipo de emoción de baja vibración, es como un imán para estas cosas y aún así no estamos a salvo porque, oye, yo tengo que admitir que en mis últimos tiempos estoy vibrando alto y estoy orgullosa de ver que cada vez me siento más fuerte, ¿no? Porque cuando vibras alto sientes que ya, sí, vale, te duelen los golpes, ¿no? Porque, oye, nadie está a salvo de encontrarse con alguien que te quiera desear el mal o que intente hacerte algún tipo de daño, ¿no? Pero sientes que tienes una mayor capacidad y mayor rapidez para superar eso y decir, oye, no quiero esto en mi vida. Pones límites, te paras y dices, bueno, yo no soy así, no quiero ser así, no quiero agradar a una persona que intenta hacerme daño o que intenta inculcarme, en fin, un drama o lo que sea, ¿no? Y entonces, con este tipo de entidades, al final, aunque sean invisibles, no dejas de ser pues lo mismo que pasa aquí en la Tierra, todo es vibración y estamos vibrando con esas personas que nos rodean, nuestros amigos, nuestros familiares, pero también hay cosas invisibles que las personas que tenemos esa antena más desarrollada, pues en determinados casos pues podemos llegar a sentir con mayor facilidad. Y esto es algo que lo de los seres sombra, estas experiencias que estoy contando, me doy cuenta de que le pasa, porque a lo mejor alguien dice, bueno, eso es porque tú eres sensitiva o a la gente que le pasa es sensitiva, ¿no? No tiene por qué, ¿eh? Le puede pasar a cualquiera. Lo que pasa es que la gente que es más sensible, pues es como que, no sé, como si lo notara más. Es un tema difícil de tratar y bueno, hay que tener la mente muy abierta para poder valorar esto, ¿no? Porque, digamos, tener ese paradigma, yo recuerdo que me costó mucho, ¿no? Es una disonancia cognitiva, o sea, a ti no te han enseñado esto desde pequeño, a ti te han enseñado que la realidad es, pues esto que se puede tocar, en fin, esto se puede tocar, esto se puede tocar y lo que no se puede tocar no existe. Pero luego te das cuenta de que el mundo está lleno de cosas que no se pueden ver ni tocar, pero te influyen muchísimo más que las cosas que se pueden ver y tocar. Y por eso precisamente es por lo que me metí en el mundo de la radiestesia, ¿no? Porque quería ver ese mundo invisible, quería sentirlo y quería corroborarlo con unas herramientas, como puedan ser las varillas, el péndulo. Y bueno, pues no sé vosotros no, segurísimo, vamos, me juego el cuello a que muchos de vosotros tenéis un montón de historias que contar con respecto a estos seres oscuros de sombra que parece ser que tienen preferencia por personas que están en un momento bajo de su vida, que suelen estar dormidas o en un estado de relax, de baja guardia. Y también tienen preferencia, pues eso, ¿no? por lugares donde son, pues, dormitorios, también se llaman así, ¿no? Visitantes de dormitorio, creo, tengo entendido, umbrales de las puertas, no sé, es curioso. Yo, de verdad, si todavía no habéis tenido ninguna experiencia de estas,
no lo deseo porque es impactante, no se te olvida jamás en la vida y tienes que saber lidiar con ello. Yo, por ejemplo, uno de los truquillos que utilizo, bueno, aparte de ese decreto de decir, mira, esta es mi casa, esta soy yo, esta es mi cuerpo, este es mi campo energético y aquí no puedes estar, pues al igual que cuando viene un ladrón a tu casa, imagina que estás en tu casa y de repente viene alguien que abre la puerta, se cuela en tu casa y empieza a robarte o empieza a tal, oye, pues tú no te quedas ahí de brazos cruzados esperando a que te robe, lo que haces es decirle, oye tío, vete de aquí, que este no es tu sitio, es que te tiro de aquí a patadas. Pues con esto pasa igual, es como el salvaje oeste, ¿no? Fuera de aquí, vete de aquí, no te quiero aquí. Y ese decreto ayuda muchísimo, pero empoderado, sin miedo, no tienes nada que perder, no tienes nada que temer. Tajante. Y luego hay otra cosa que también utilizo, ya he explicado en algunos vídeos sobre truquillos de protección y demás, donde digo que utilizo mucho los imanes. Los imanes para mí son una gran herramienta. Y esta psicóloga que me atendió hace muchos años, bueno, fue la que me dio a conocer realmente el mundo de los imanes. Y me dijo, Marta, duerme con imanes en la cama. Es decir, yo duermo con un imán en cada esquina de mi cama y cuando voy a dormir por ahí, sobre todo, en mi casa no tanto, pero cuando voy a dormir a lugares que no conozco, en casas ajenas o, en fin, sitios donde no sé la energía que me voy a encontrar, por protección duermo con los imanes y desde entonces no me ha vuelto a pasar nada de esto. Tengo otra amiga que también, si me estás viendo, te mando un beso, Jota, te voy a llamar Jota. Ella fue quien también me recomendó todo esto de los imanes, porque ella también es una persona que trabaja en un ámbito laboral que requiere mucha fuerza psíquica, porque es un trabajo muy duro, y ella me decía, Marta, yo duermo con imanes porque a veces me encuentro cosas que, bueno, y hay veces que te despiertas totalmente drenado de energía. Cuando tienes el campo energético bajo y demás, ¿no? Que estás agotado psíquicamente, ¿no? Pues puede ayudar mucho el tema de utilizar unos imanes para dormir, que bueno, hoy en día ya, cuando yo empecé a usar imanes era súper difícil de encontrar, de hecho te los tenías que hacer tú caseros o tal, pero ahora hoy en día ya se venden imanes, hay un montón de páginas web donde pones par biomagnético o biomagnetismo y hay un montón de imanes. Recomiendo los imanes de neodimio, son los más fuertes que hay y bueno, pues es una herramienta muy buena, muy buena. Y bueno, deciros que me encantaría saber vuestras historias, como decía antes, estoy segurísima de que muchos de vosotros habéis tenido esta clase de visitas nada agradables y bueno, pues ahí os he contado un poquito mi experiencia. Si os ha gustado, darle un like, comentar si os gusta este tema, porque oye, pues igual puedo traer aquí a algún especialista que sepa hablar sobre este tema y nos ilustre un poco más, porque es un tema muy interesante, muy cotidiano por desgracia y es un tema tabú que creo que tiene que ser abordado y que no estamos locos, que en fin, que hay muchas personas que le pasa y realmente no sé la naturaleza que tiene, como decía. Yo siempre he pensado que era una alucinación o que podía ser un problema psíquico, ¿no? Pues lo primero que piensas es, bueno, a esta persona se le ha ido la olla, pero no, pero no, vamos, yo lo tengo corroborado por psicólogos y demás expertos. Esto es algo que está ahí, forma parte como de la psique humana, interactúa con nuestra psique, se alimenta de nuestras emociones y de nuestra vibración. Así que no podemos permitir ser alimento de no sé qué será eso. Y lo dicho, bueno, me despido aquí de este sitio tan chulo, ya se está poniendo casi el sol, está bajando. Hoy hace un día estupendo y bueno, que me dejéis ahí un like, que compartáis el vídeo, que me dejéis comentarios y nos vemos en próximos vídeos. Nos vemos. Vais a flipar, me he perdido. Es que este sitio es súper grande y esto igual, son todo dunas y pinos, dunas y pinos, dunas y pinos. Las dunas son interminables. Y de eso que he empezado a andar y ahora sé que tengo que ir hacia allá y ahora a ver si encuentro mi coche. Bueno, voy a bajar por aquí, por la cuesta esta súper tocha. Y ahí está el camino. Chao.